Bienvenidos a Fórmula 14, donde te enseñamos física y mates para un 10. Hoy vamos a centrarnos en el producto vectorial. Estamos en un nuevo vídeo de básicos y, como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que queremos hablar. Vamos a partir de dos vectores principales que van a ser B y A y van a estar multiplicados vectorialmente en este orden. ¿Qué pasa? Que nunca habíamos hecho una multiplicación vectorial. Nos acostumbramos a que solo hay un tipo de multiplicación, que es la multiplicación normal, es multiplicar la multiplicación normal, o incluso el producto escalar, pero es que nosotros podemos multiplicar los vectores de formas distintas. Hoy vamos a traer un concepto nuevo que es realmente una herramienta matemática, no es tanto un concepto físico, y no quiero que se vea como tal. Entonces, realmente la actitud ante un producto vectorial tiene que ser de absoluta... No pasa nada por no entenderlo, es simplemente de saber trabajar con esta operativa matemática nueva, como si te han enseñado a multiplicar, que va a haber fórmulas dentro de física que requieran saber multiplicar vectorialmente. Pero el hecho de multiplicar vectorialmente no es tan relevante, o sea, solamente necesitamos saber que A por X, o sea, vectorial B, da una cosa y ya está. O sea, vamos a ir un poco con el concepto, pero lo veréis más adelante con la geometría plana de matemáticas. Podéis entender el producto vectorial entre A y B como una forma de expresar vectorialmente el área entre dos vectores, ¿vale? El área entre estos dos vectores, formando claramente un paralelogramo, no es que hablemos de el área del triángulo, se calcula, una de las formas es calcular el producto vectorial entre A y B y sacarle su módulo. Luego, el módulo, es decir, la longitud del vector resultante. Luego la dirección, tampoco es que no lleve nada de información. La dirección, la orientación que tiene este área, es decir, este área está orientada de esta manera, es decir, está generada por A y B en este sentido concreto, y si nosotros trabajáramos al revés, es decir, trabajáramos en este otro sentido, A apuntaría en la dirección contraria. Sé que es un poco complicado, o sea, en el sentido contrario, pero en la misma dirección. Sé que es un poco complicado, pero más o menos ese es el concepto. Es para tener una pequeña intuición de cómo funciona, pero realmente no os abruméis si no lo entendéis, porque lo que necesitáis saber es una serie de características, una resolución típica y a correr. O sea, realmente no os hace falta nada más. Vale, hay dos formas de enfrentarse a un producto vectorial. Tú puedes detectar que el problema te está pidiendo su dirección, la dirección de este vector, que es el resultante de multiplicar vectorialmente A por B. Te pueden pedir la dirección, te pueden pedir el módulo, te pueden pedir el sentido, sobre todo para deducir otras cosas, sobre todo para deducir hacia dónde va a ir una cierta velocidad, o sobre todo para entender el concepto físico o la intuición o la dirección que tiene que coger el ejercicio. O sea, tú más o menos con unas pequeñas intuiciones de cómo funciona el producto vectorial sabes en qué dirección te tiene que dar, y sobre todo eso te va a dar una pequeña pista de por dónde tiene que dar la resolución. Nosotros tenemos nosotros tenemos un módulo, ¿vale?, que se calcula mediante esta fórmula. Esta fórmula, si os fijáis, siendo alfa, pues este ángulo entre A y B, el pequeño, ¿vale?, no el grande, este no, este de dentro. Si el seno de 90, o sea, si se da que hay una situación que es alfa igual a 90, nosotros tenemos vectores que son así, porque tenemos un vector, dos vectores que tienen pues un ángulo recto entre A y B. El seno de 90, aquí puesto, hace que esto se convierta en un 1 y por tanto el cálculo del módulo del producto vectorial sea A por B como tal. De esta manera lo que tenemos es un área del rectángulo, por lo que se mantiene, es decir, tiene sentido, ¿no? Hasta en el caso sencillo, que es el caso en el que A y B son perpendiculares entre sí. Bueno,
Por otro lado, tenemos que saber que la dirección es A y B, ¿vale? Esto es un formulote, pero también tenemos una información añadida, que es que la característica clave es que el C, que es el producto vectorial entre A y B, va a ser por narices perpendicular a A y perpendicular a B. Esto se utiliza sobre todo en matemáticas, en geometría plana, es decir, en análisis de figuras, sabiendo que tenemos un vector que mira hacia allá, un plano compuesto por un vector y otro vector, ¿vale? Di que esa es la base de vectores, y todos los demás vectores del plano se pueden construir en base a eso. Y luego tenemos una dirección que no está incluida en el plano, que es la que falta para completar el espacio de 3 dimensiones, y esta es perpendicular tanto a este vector como a este vector. Entonces, el producto vectorial es una herramienta que te permite extraer, por ejemplo, vectores normales al plano, ¿vale? Porque además los vectores normales suelen ser unitarios y pueden estar en las dos direcciones. Es una herramienta útil en matemática. Y luego tenemos un problema con el sentido, porque nosotros podemos, lo que os anticipaba antes, podemos saber que el área, pues hombre, tenemos un vector normal que expresa el área aquí de esta superficie, ¿vale? Pero tiene una cierta orientación, podemos orientarlo así o podemos orientarlo de la otra manera, podemos orientarlo así. Bueno, esto sobre todo es útil para inducción electromagnética, y por eso os traigo aquí dos trucos. La regla de la mano derecha, que lo que hace es deducirte no solo la dirección, sino también el sentido de la multiplicación de un producto vectorial de A a B. Tú colocas tu pulgar, o sea, tú colocas tu dedo meñique, por así decirlo, lo colocas donde A, y luego, evidentemente, todos los dedos uno encima del otro, y entonces luego cierras, por así decirlo, hasta B. Y entonces el pulgar te queda en dirección A por B. Entonces, de esta manera, tú puedes, sin realmente calcular nada, entender rápidamente cuál es la dirección de A por B y, sobre todo, qué sentido o qué orientación va a adquirir la superficie. Luego también existe esta otra manera, que es poniendo tu índice en la dirección de A y poniendo tu dedo corazón en la dirección de B. Y nuestro pulgar nos va a quedar de nuevo en la dirección de A por B. Esto son trucos, son formas de tener nociones, de tener pistas, de entender realmente la geometría detrás del problema, pero realmente nos van a ayudar para solucionar cosas muy específicas, es decir, saber la dirección o el sentido, realmente entender la regla de la mano derecha y entender esta característica y esta fórmula te permiten ahorrar tiempo. Ahora, que es una persona que prefieres tener un método estándar, prefieres ir a lo seguro, prefieres gastar un poco más de tiempo, pero asegurarte de que lo estás haciendo bien. Pues hombre, tranquilo que tengo una solución para ti. Tenemos un método estándar, que es la forma de resolver un producto vectorial, porque esto lo resuelves siempre y cuando lo veas muy bien, es decir, los vectores no sean nada raro, sean vectores muy pequeños y además colocados de manera muy geométricamente favorable, ¿vale? Que es el caso, que suele ser el caso en los problemas de física, pero es verdad que podría darse el caso en el que pues, no ves nada, no te parece favorable en ninguna de las situaciones, entonces pues tiras de la cuenta a la vieja o tiras del cálculo estándar del producto vectorial. El producto vectorial se calcula como si fuera un determinante cualquiera. Podrías hacer sarrus, es decir, podrías multiplicar primero la diagonal, luego el triángulo podrías hacer sarrus y complicarte la vida, o podrías resolver o desarrollar por una fila mediante mínimos complementarios. Pero para hacer eso, que es lo que se hace normalmente con el producto vectorial, recalcar una cosa: el producto vectorial es siempre
entre dos vectores de 3 dimensiones. Es decir, no hay un producto vectorial para 4 dimensiones, o si lo hay, no os hace falta o no lo vais a necesitar en segundo de bachillerato. Entonces vamos a desarrollar por una fila, y para eso vamos a empezar por el vamos a ir IJK. De esta manera siempre vas a tener, pues vas a ir saliendo, te van a ir saliendo unos números que vas a saber que el primero es I, el segundo es J y el tercero es K. Entonces, si atacamos por IJK, ¿vale? Y entonces multiplicamos por I, y por tanto queda cancelado la fila y toda la fila y toda la columna correspondiente a I, y nos queda el A2, el A3, el B2, el B3 multiplicados por el I. Tenemos que tener en cuenta esto de los símbolos de paridad, que se traduce en tener cuidado en la J, que necesita un menos, pero básicamente, por repetirlo, en la I tiene un más en esa posición, entonces no requiere de poner ningún menos ni nada. Como recordatorio, un determinante pequeño de 2 por 2 se resuelve de esta manera: multiplicas A2 por B3 y restas B2 por A3, ¿vale? Bueno, este es el caso concreto, ¿vale? Porque viene de este menor complementario, pero básicamente tienes este por este menos este por este. Esta es la fórmula. Y nada, es más de lo mismo. Atacamos por J, entonces quitamos esa fila y quitamos esta columna y nos quedamos con A1B1, A1B1 por A3B3, A3B3. Lo que pasa es que aquí añadimos un menos porque el símbolo de paridad así nos lo indica. Y de nuevo calculamos esto: A1 por B3 menos B1 por A3, y este número acompaña la dirección J. Es decir, ya tendríamos una I y ya tendríamos una J. Y por último tendremos el vector IJK, es decir, ahora tenemos que atacar la K, tachamos la fila, tachamos la columna y nos quedamos con el menor complementario A1B1, A1B1, A2B2, A2B2 y más de lo mismo, A1 por B2 menos B1 por A2. Vale. Esta es una forma más larga, más segura de resolver, y evidentemente no quiero que escribáis todo 3 veces, es decir, vosotros lo escribís una y lo hacéis aquí una, luego hacéis esta y luego hacéis esta, ¿vale? Pero no hace falta escribirlo 3 veces, ni mucho menos. Sobre todo vais a perder mucho tiempo y el tiempo es oro, ¿vale? Ahora que hemos más o menos dejado claro el procedimiento, si tenéis alguna duda, de verdad que dejadla en los comentarios, por favor. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, muy sencillito y muy fácil, ¿vale? Vamos a tener un vector A que lo vamos a llamar 1, 0, 0, que es el vector más sencillo del mundo, ¿vale? Tenemos X, tenemos Y, tenemos Z, por tanto tiramos. Si esto es I, esto es J, esto es K, entonces I, J, K. Entonces tenemos este vector, ¿vale? Que es el vector A, y el vector B, que lo vamos a hacer muy sencillo también, 0, 1, 0. Es este vector, es B, ¿vale? Entonces, ahora al multiplicar A por B, cosas que puedo ir deduciendo. Puedo ir deduciendo que el valor del área que encierra A y B, el paralelogramo, es decir, esto es paralelo a esto, esto es paralelo a esto, va a ser 1 multiplicado por 1, por lo que tiene que ser 1. Este área tiene que valer 1. El módulo tiene que valer 1. Sé que tiene que ser en la dirección normal, es decir, tiene que ser perpendicular a A y a B, por lo que va a ser en la dirección de K, por lo que va a ir mirando tal. Y luego sé el sentido, sé que tiene que estar en esta dirección, pero también sé el sentido, porque por la regla de la mano derecha cierro de A hasta B, ¿vale? Cierro de A hasta B y deduzco por la dirección de mi pulgar que tiene que ir ahí. O sea que el producto vectorial C, que va a ser igual a A por B, tiene que tener el sentido... tiene que ser un 0, 0, 1, ¿vale? Entonces, esto ya os digo que es la deducción que se hace cuando tienes práctica, cuando
pues el sistema es muy favorable, es decir, ¿ves? Son vectores muy sencillitos. Entonces, no ha hecho falta que yo calcule nada. Si queréis hago el módulo de C. El módulo de C aquí, todos vemos que el módulo de C se calcularía así, ¿no? 0 cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, te da 1, ¿vale? También lo podríamos calcular como A por B, por el módulo de B, por el seno de 90, que lo sabemos, ¿no? Vemos que está aquí en 90 grados. Esto se vuelve 1, esto es 1 y esto es 1. Entonces es 1, ¿lo veis, no? Entonces, esta intuición que he tenido al principio tenía sentido. Vale, esta es la forma de hacerlo de manera, pues eso, deduciendo, entendiendo la geometría del problema y tal. Pero vamos, di que no me siento seguro, di que no entiendo nada, di que, bueno, pues no pasa nada, que no lo veo. Pues no pasa nada. Nosotros tenemos nuestro método estándar, tendríamos... faltaría más, o sea, no tenemos por qué entenderlo todo a la primera. Es normal. Entonces, nosotros planchamos nuestro método estándar. Esto vale para un vector horrible, tanto como para un vector horrible como para un vector fácil. Entonces, yo lo hago, ¿sabes? No tengo ningún problema. Entonces, 1, 0, 0. 0, 1, 0. Piensa que estás nervioso en el examen, que no lo sabes resolver. Entonces, vas directamente y empiezas por aquí, ¿no? Y dices y, ¿vale? Y tenemos nuestro menor complementario. 0 por 0, 0 por 0, menos 1 por 0, ¿vale? Esa es nuestra... Lo veis, ¿no? Tenemos 0 por 0 menos 1 por 0. Nuestra primera i, que es la primera casilla del vector. Luego tenemos el j, que va a ser... tachando estos dos, entonces 1 por 0 menos 0 por 0, entonces tenemos esto por esto menos esto por esto, y cuidado que hay que ponerle un menos, porque por el símbolo de paridad, entonces yo lo pongo aquí en rojo, esto tiene que tener un menos, ¿vale? Lo estoy resolviendo así porque la idea es que lo veáis, pero en el futuro lo mejor sería que vosotros pudierais hacerlo mentalmente. Y luego por último tenemos la k, aquí, entonces es 1 por 1 menos 0 por 0. Entonces no lo escribo, pero vamos, lo estáis viendo, 0 por 0. Y aquí, pues nada, resolvemos y hacemos 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0. 1 por 0, 0, menos 0 por 0, 0. Aunque tengas un menos, 0 igual. Y luego tenemos 1 por 1 menos 0 por 0, es decir, 1. Por lo que, como veis, tenemos la misma solución que antes. De nuevo, en física va a haber muchas maneras de hacer las cosas, unas van a ser seguras, como esta, y va a ser un poco más largas, costosas, y sobre todo no requiere de un pensamiento geométrico más avanzado, pero siempre va a ser más útil que lo entendáis. Es decir, yo esto lo puedo seguir haciendo en mi examen como forma de corroboración. Yo pienso que resuelvo el ejercicio en 5 minutos usando estas técnicas de aquí, ¿vale? Y luego, cuando ya he terminado el examen y me queda media hora de repaso, pues me plancho esto para comprobar, ¿sabes? Si veo que no coincide, habrá algo que me he tirado un triple. Pero, si no, oye, chapó, me plancho esto y el corrector no hay duda ya de lo que he hecho, ¿sabes? Entonces, hay que jugar un poco con esa pequeña intuición que es útil y que de verdad ayuda. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy y muchas gracias por vuestra atención. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado o te ha resultado útil, dale a like y no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos. Además, recuerda que también ofrecemos clases particulares de matemáticas y física, enfocadas en la PAU. Toda la información está en la descripción de este vídeo. Nos vemos en el próximo. Adiós.